Un socavón apareció de repente en el norte de Siberia. Este agujero de 35 metros de profundidad surgió tras una extraña explosión que lanzó tierra y rocas a casi 120 metros de distancia. Desde entonces han aparecido dos misteriosos hoyos más en la zona. Al principio las personas pensaron que podría estar relacionado con la excavación para combustibles fósiles, ya que no está lejos del campo de gas más grande, pero el escaneo del radar del equipo de búsqueda sugirió que probablemente era algo natural. El primer viaje de investigación no fue muy exitoso porque los científicos no pudieron entrar y tomar muestras hasta que los lados del agujero y el agua en el fondo se congelaron. Los científicos han estado pensando en lo que causó estos hoyos y las ideas han variado desde rocas espaciales que han impactado contra el suelo hasta el aumento de las temperaturas en la Tierra. Un investigador sugirió que la erupción había ocurrido debido a la acumulación de presión. Una disminución de la temperatura a menudo va acompañada de alteraciones en el volumen de cámaras específicas. Estas contienen metano. Estos cráteres son específicos de la región ártica. Pocas otras áreas comparten estas características particulares. Todos ellos tienen hielo en el suelo, similar a mesas ubicados cerca de la superficie, permafrost continuo saturado de metano y suelo no congelado. Hablando de gases, un geólogo sugirió que el sumidero podría haber sido causado por hidratos de gas. Se piensa que estos hidratos de gas también son responsables de sucesos misteriosos en el Triángulo de las Bermudas. La península de Yamal, al igual que el Triángulo de las Bermudas, ha sido un lugar conocido por eventos inexplicables. Aquí, los residentes incluso afirman haber visto al hombre de las nieves. Los sumideros pueden aparecer de la nada. Algunos son lo suficientemente grandes como para tragarse edificios enteros. Ocurren cuando la roca bajo el suelo, como la piedra caliza, comienza a disolverse por el agua que contiene. A medida que eso sucede, empiezan a formarse estos grandes agujeros o cavernas. Cuando éstas se vuelven demasiado para que la tierra sobre ellas las soporte, ¡boom!, la superficie se desploma. El hielo se está derritiendo de manera descontrolada. El Ártico se está calentando mucho más rápido que el resto del mundo, por lo que las capas de hielo y los glaciares se están reduciendo. A medida que estos bloques de hielo se derriten, vierten agua dulce en los océanos, lo que eleva el nivel del mar y hace que la corteza terrestre se hunda. Durante la última era glacial, esas enormes capas de hielo presionaron la corteza terrestre, haciéndola doblarse y hundirse. Cuando el hielo comenzó a derretirse, la corteza empezó a rebotar. Pero ahora el derretimiento es demasiado rápido para que la corteza pueda seguir el ritmo. Esta situación de hundimiento crea un ciclo peligroso. A medida que la tierra se hunde, más agua de mar se adentra, lo que provoca más erosión e inundaciones. ¿Qué hay de otras partes del mundo como China? Alberga el sumidero más profundo y grande del planeta. Este tiene 660 metros de profundidad y cuenta con una cantidad increíble de espacio, 130 millones de metros cúbicos para ser exactos. Lo llaman Pozo Celestial y no solo es grande, sino que también tiene su propio mini ecosistema. Allí se pueden encontrar 1.285 especies diferentes de plantas y animales. Incluso hay un bosque antiguo y una jungla densa de plantas. Esta formación es un sumidero de doble anidado con dos cráteres conectados por un borde inclinado. Cuando llueve aparece una cascada en la boca, alimenta un río subterráneo y una red de cuevas. Cuando miras desde el espacio, ves estas marcas profundas y oscuras en el paisaje verde, como una huella. Algunos sugirieron que estas formaciones podrían haber sido dejadas por un meteorito que impactó la Tierra. Otros decían que había tomado unos 128.000 años para que el agua las esculpiera. Podría haberse infiltrado en ríos subterráneos y desgastado la roca caliza. Resulta que los lugareños han conocido este lugar durante siglos, pero el resto del mundo solo se enteró de él en 1994. Exploradores británicos trataron de mapear su sistema de cuevas subterráneas, pero es como un laberinto allí abajo. Después de 5 intentos en un periodo de 10 años, el equipo no pudo manejar el río caudaloso y tuvo que rendirse. Así que este profundo y misterioso inframundo sigue siendo uno de los mayores enigmas geológicos de China. El siguiente es el Lago Rojo, en Croacia. Este es un enorme y misterioso pozo. No es como un lago normal. Básicamente es un gran agujero que se formó cuando el suelo colapsó en lo que una vez fue una cueva masiva. Las paredes son súper empinadas y tiene este tono rojizo debido al hierro en el suelo, lo que le da un aspecto bastante salvaje.
En su interior hay un lago azul profundo que es increíblemente claro pero también muy frío. Lo interesante es que alberga una especie única de pez que solo se encuentra allí. Además, el nivel del agua sube y baja debido a una corriente subterránea. Explorar el lago es un poco una aventura porque está rodeado de acantilados abruptos que pueden desprender rocas sin previo aviso. Dirijamos nuestra mirada hacia la cueva Cima Humboldt de Venezuela. Este gigantesco sumidero se encuentra en una montaña de cima plana. Este abismo desciende 314 metros. En su base puedes encontrar un bosque entero. Es el hogar de muchas plantas y animales que solo viven allí, como una rana única llamada Estefanía Riae. En 1974, personas realizaron un emocionante viaje allí por primera vez y tuvieron que talar árboles para que los helicópteros pudieran recogerlos, algo digno de una película de Indiana Jones. El segundo pozo azul más grande del planeta, conocido como Taamja, que se traduce como agua profunda en maya, está en México, y es hacia donde nos dirigiremos ahora. Esta maravilla submarina fue descubierta en las costas de la península de Yucatán en México en 2021. Sin embargo, los detalles sobre este sumidero han emergido recientemente. Tiene una profundidad de 274 metros con lados tan empinados que alcanzan casi los 80 grados. La entrada a esta caverna se encuentra aproximadamente a 4,5 metros por debajo del nivel del mar. Los hoyos azules como Taamja son estas maravillas naturales formadas durante las glaciaciones. Cuando el nivel del mar era mucho más bajo, la lluvia y otros elementos naturales erosionaron la piedra caliza, lo que creó estos profundos ejes verticales. Luego, a medida que los océanos volvieron a llenarse, estos hoyos quedaron sumergidos y se convirtieron en los misteriosos pozos azules que vemos hoy en día. Se los llama azules porque las partes profundas son más oscuras que las aguas menos profundas a su alrededor, lo que las hace llamativas desde arriba. A pesar de tener poco oxígeno, lo que generalmente dificulta el florecimiento de la vida marina, los agujeros azules están llenos de formas de vida únicas, en especial bacterias. También son minas de oro para los científicos porque pueden conservar fósiles antiguos en condiciones que normalmente no se encuentran en otros lugares. El equipo que descubrió Taamja utilizó equipo de buceo, equipos de sonar y pruebas de muestras de agua para trazar el mapa del agujero azul y estudiar la química de su agua. Encontraron que no solo era profundo, sino también masivo, puesto que cubría una superficie de 147.300 y 13.690 metros cuadrados en su punto más ancho. Este descubrimiento se realizó en parte gracias a los pescadores locales que habían estado susurrando sobre su existencia. Ahora los científicos están explorando a fondo sus secretos, con la esperanza de aprender más sobre los ecosistemas únicos que los agujeros azules pueden albergar y cómo podrían darnos pistas sobre cómo enfrentar el cambio climático y preservar la vida marina. Otro lugar es el agujero azul de Dean. Este se encuentra cerca de Long Island en las Bahamas. Esta maravilla submarina es profunda, alcanza los 202 metros. El enorme agujero azul está rodeado de rocas, una laguna y una playa de arena blanca impecable. No es solo un espectáculo hermoso, es un lugar popular para los entusiastas del buceo libre. Gente de todo el mundo va a sumergirse en sus cristalinas profundidades. Hay múltiples pasajes que se ramifican desde el agujero azul principal, los cuales conducen a intrincados sistemas de cuevas y misteriosas salas submarinas. También destaca porque es el segundo agujero azul más profundo del mundo, justo detrás del agujero del dragón en el mar de China meridional. Este sitio es muy importante en el mundo del buceo, en especial desde que un nadador estableció un récord mundial ahí, al bucear 100 metros de profundidad en una sola respiración sin aletas. Parece que el Ártico está literalmente explotando. Con el tiempo, enormes cráteres comenzaron a aparecer y lo que antes era un paisaje casi perfecto ahora está lleno de oscuras cavernas cubiertas de hielo. Podrías pensar que esto es una delicia para los científicos, pero la realidad podría ser más aterradora de lo que imaginamos. El problema es que el fenómeno se convirtió en un gran misterio incluso para ellos y nadie encontró respuesta durante mucho tiempo. El primer cráter tenía aproximadamente 50 metros de profundidad y fue en 2014 cuando un piloto de helicóptero que sobrevolaba el permafrost ártico lo descubrió. Pero aquí viene la parte sorprendente. Mientras los expertos aún debatían cómo había aparecido, otros cráteres surgieron en la misma área.
Y no pararon. Durante los siguientes 10 años, estos misteriosos hoyos continuaron apareciendo en el suelo. Los investigadores plantearon varias hipótesis, como la idea de que meteoritos impactaron el lugar o incluso la posibilidad de actividad extraterrestre para justificar la repentina aparición de los agujeros. Sin embargo, después de investigar un poco más a fondo, encontraron niveles elevados de gas metano en el aire alrededor de los cráteres. Así es como funciona. El suelo interior del Ártico es rico en este gas que se acumula con el tiempo y forma gradualmente pequeños montículos en la superficie. Cuando la presión del metano es demasiado para el suelo que está encima, hay una gran explosión. El montículo se abre, lo que crea un enorme agujero y libera todo el gas que está atrapado. Misterio resuelto. ¿O es solo el principio? Todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. Al principio pensaban que las explosiones eran solo reacciones químicas. Tiene sentido, ¿verdad? Pero aquí está el problema. Nadie vio destellos de luz ni encontró signos de quema en los cráteres. Si no hubo fuego, entonces algo más tenía que estar en juego. Eso significaba que tenía que haber una fuerza física, algo lo suficientemente poderoso como para abrir esos enormes agujeros en el suelo. Pero, ¿qué podría hacer? Todo se reduce a la geología única del Ártico. Imagina las capas de la Tierra, el núcleo, el manto y la corteza. El suelo ártico tiene una configuración similar. Tierra regular en la superficie, una gruesa capa de permafrost congelado abajo y luego una capa sólida de metano aún más profunda. Y justo entre el permafrost y el metano, ahí es donde ocurre la magia. Allí existen pequeñas bolsas de agua supersalada y no congelada llamada criopex. Pero aquí está el meollo del asunto. Cuando el hielo del suelo se derrite, el agua se filtra en estos criopex, sobrellenándolos. Y como no pueden manejar el exceso de agua, comienzan a expandirse. Esto ejerce presión sobre todo lo que está arriba, lo que crea fracturas que ascienden hasta la superficie. Eventualmente la presión se vuelve tan intensa que rompe la capa sólida de metano y desencadena una explosión repentina de gas. Oye, ¿puedo entender eso? Es una combinación de química y física única de esta región, y aunque pueda tomar décadas en suceder, una vez que comienza no hay manera de detenerlo. Una de las mayores preocupaciones para los científicos es descubrir dónde podrían ocurrir futuras explosiones. Es difícil de estimar. Aunque este es un fenómeno específico de la región, no podemos descartar la posibilidad de que eventos naturales con efectos similares ocurran en lugares menos aislados, lo que sería un problema aún mayor. Pero no nos adelantemos y por ahora concentrémonos solo en el Ártico. El permafrost ártico está lleno de sorpresas, y aquí hay otra que parece salida directamente de una película de ciencia ficción. Imagina un portal masivo que se abre lentamente en el suelo, revelando capas antiguas de la Tierra que no han visto la luz del día en más de 650,000 años. Suena irreal, pero bueno, existe. Los científicos lo llaman la puerta al inframundo. Un enorme cráter en constante crecimiento en el Ártico conocido como el cráter Patagaica. Las imágenes satelitales revelaron por primera vez este sumidero de aspecto inquietante en 1991, pero su historia se remonta mucho más atrás. En la década de 1970, parte de una enorme pendiente congelada se colapsó, lo que dejó al descubierto un extraño acantilado curvado sobre una profunda depresión. Esta forma inusual captó inmediatamente la atención de los científicos, y aquí es donde las cosas se ponen aún más locas. Tras mucho análisis, descubrieron que no solo es cualquier cráter, es la formación de megadesprendimiento más grande del mundo. Su borde superior se eleva a 55 metros de altura, casi como un edificio de 18 pisos. Pero lo realmente asombroso es como una máquina del tiempo natural. A medida que el hielo se derrite, deja al descubierto suelo congelado lleno de fósiles, sedimentos antiguos e incluso ADN de criaturas que vivieron hace decenas de miles de años. Así obtenemos un vistazo a la vida animal y vegetal que existía en el mundo antiguo, directamente del permafrost ártico. En 2018 los científicos hicieron un descubrimiento impresionante. Un potro prehistórico de 42,000 años de antigüedad, perfectamente conservado como si acabara de salir de una cápsula del tiempo, lo cual nos da una idea de lo que aún está enterrado ahí. Pero hay algo claro. Hallazgos como este son súper raros. Los científicos no están seguros de que alguna vez encuentren otro espécimen en tan perfectas condiciones. Sin embargo, eso no significa que la búsqueda haya terminado. Hay muchos otros tesoros ocultos esperando ser descubiertos, pistas que podrían ayudarnos a desentrañar los secretos de la Tierra primitiva. Cuando piensas en el Ártico, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
Es común pensar inmediatamente en el hielo, pero aquí va un dato sorprendente. No siempre estuvo congelado. Imagina esto. Hace menos de 1 millón de años, Groenlandia, la isla congelada más grande del mundo, estaba en realidad cubierta de plantas, flores e incluso pequeños insectos. Suena increíble, pero los científicos tienen pruebas. Y escucha esto, el descubrimiento provino de una muestra de hielo tomada en 1993, que luego estuvo olvidada en un laboratorio durante 30 años. Cuando los expertos finalmente lo reexaminaron, no esperaban mucho. Pero en lugar de solo medir isótopos encontraron algo increíble: fósiles de plantas e insectos antiguos enterrados profundamente en el hielo. Entre ellos, musgo, fragmentos de sauce e incluso una amapola ártica perfectamente preservada. Y aquí está la razón de por qué esto cambia el juego. Esa flor solo crece en el suelo, no sobre el hielo. Así que en algún momento de la historia, el centro de la capa de hielo de Groenlandia se derritió por completo, lo que dio paso a un ecosistema en toda su extensión. Esto significa que no solo el borde de la región fue una vez suelo fértil, sino todo el lugar. Y aquí es donde las cosas empiezan a preocupar. ¿Alguna vez has oído el dicho, mirar al pasado es mirar al futuro? Bueno, si Groenlandia perdió su hielo antes, eso significa que podría ocurrir de nuevo. ¿Y si sucede? Estamos hablando de cambios drásticos como niveles del mar en aumento que podrían inundar ciudades enteras e incluso la liberación de virus y bacterias ancestrales que han estado congelados durante miles de años. Así que esperemos que este nuevo deshielo no ocurra rápidamente. Y justo cuando piensas que el hielo de Groenlandia no podría ser más misterioso, los científicos han encontrado un virus gigante enterrado en sus profundidades. Todo comenzó en 2019 cuando estaban recolectando muestras de hielo oscuro y nieve rojiza tratando de averiguar por qué algunas partes del hielo no eran tan blancas como deberían. Lo que no esperaban era encontrar un virus gigante escondido dentro. Sí, este no es el pequeño virus de todos los días. Estamos hablando de algo mucho más grande de lo normal. Este es aproximadamente 100 o 200 veces más grande que un virus típico y tiene un comportamiento bastante extraño. En lugar de atacar a animales o humanos, se dirige a las algas. Suena mal, ¿verdad? Pero aquí viene el giro. Podría en realidad ayudar a la naturaleza. Al infectar las algas, el virus oscurece el hielo, lo que hace que refleje menos luz solar, y eso podría ralentizar el deshielo, actuando como un escudo solar natural para el Ártico. Esta fue la primera vez que se encontraron virus gigantes en el hielo y la nieve de Groenlandia. Los científicos ahora quieren averiguar qué más está ocultando. ¿Pertenece a una familia específica? ¿Qué más hace a las algas? Aunque hay pistas, se espera que estos misterios se resuelvan lo antes posible y todos sepamos cómo actúa y cómo puede impactar al Ártico. Una cosa es segura: cada nuevo descubrimiento como este nos enseña más sobre nuestro planeta. Y quién sabe, estás en un yate en el sur de Francia y te pierdes en el mar. Tu teléfono no tiene señal y el GPS deja de funcionar. No hay manera de que puedas nadar a un lugar seguro. Tus posibilidades de sobrevivir son casi nulas. La historia de hoy es algo así, pero cambia el ambiente soleado de la costa azul por los vientos helados de la Antártida. Y en lugar de aguas tranquilas y azules, imagina un mar lleno de imponentes bloques de hielo hasta donde alcanza la vista. Y olvídate de teléfonos y GPS, ni siquiera existían en esa época. Superar algo como eso es prácticamente imposible. Pero para la tripulación a bordo del Endurance, esto no fue un escenario hipotético, sino que era la vida real. Y sin embargo, sobrevivieron dejando atrás su barco. Avanzando más de 100 años, los científicos finalmente encontraron su embarcación en lo profundo del océano. Ahora nuevas imágenes en 3D nos están ayudando a revivir una de las más grandes historias de supervivencia de la vida real. Bien, vamos desde el principio. En 1914, el explorador anglo-irlandés Ernest Shackleton reunió a 26 hombres para la aventura más audaz de sus vidas: cruzar la Antártida. Estamos hablando de los lugares más difíciles de la Tierra. Un páramo helado con vientos brutales, largas noches oscuras y temperaturas gélidas que pueden caer por debajo de los 60 grados bajo cero. Pero a la tripulación del Endurance, llegar hasta allí les parecía una buena idea. Así que el 8 de agosto de 1914 zarparon en su viaje inaugural. El Endurance partió de Plymouth, Inglaterra, y para octubre de ese mismo año llegaron a la isla Georgia del Sur.
Desde allí se dirigían hacia su objetivo principal, el mar de Weddell, en la costa de la Antártida. Este lugar es conocido por sus vientos feroces, su grueso hielo marino y sus aguas heladas. No es precisamente el lugar más acogedor para estar. Solo 2 días después de salir de Georgia del Sur, el Endurance se encontró con un montón de hielo espeso y comenzaron a moverse muy lentamente. Gruesas placas de hielo se cerraron alrededor del barco como una trampa lenta y silenciosa. Al principio la tripulación esperó. Tal vez el hielo se rompería. Quizá el barco podría abrirse camino. Pero los días pasaron. Luego semanas. Luego meses. El barco estaba atorado, completamente encajado en el mar congelado, incapaz de moverse. Era febrero. Un pequeño parche de agua abierta apareció de repente un poco más adelante del Endurance. Había esperanza, pero llegar allí no sería fácil. El barco todavía estaba rodeado por un hielo sólido que bloqueaba el camino. Parte de él tenía casi 6 metros de grosor. La tripulación trabajó arduamente todo el día cortando un canal estrecho a través del hielo. Al día siguiente lo intentaron de nuevo. Incluso usaron cuerdas para apartar enormes trozos de hielo que pesaban alrededor de 20 toneladas. Pero el espacio que despejaron aún era demasiado pequeño para que el barco pudiera tomar suficiente velocidad. Y para empeorar las cosas, el hielo ya comenzaba a congelarse de nuevo. En algún momento, el capitán decidió detenerse. Pasaron más meses y el barco seguía completamente atrapado. Vieron algunas grietas en el hielo aquí y allá, pero nada que pudiera ayudarlos. Y luego las cosas empeoraron. La presión del hielo no solo mantenía el barco inmóvil, lo estaba aplastando. Se podía escuchar cómo gemían las vigas y el casco crujía. Poco a poco el navío comenzó a desintegrarse. Luego, en octubre, sí, un año después, Shackleton tuvo que tomar una decisión: abandonar el barco. Y tuvo razón, porque en noviembre el Endurance sucumbió a la presión. Los mástiles delanteros se derrumbaron cuando la proa fue aplastada. Unos días después, la popa fue levantada del hielo y entonces todo el barco cayó al océano. Y así el Endurance desapareció sepultado bajo el hielo. ¿Pero qué le pasó a la tripulación? Los hombres tomaron lo que pudieron y montaron un campamento directamente sobre el hielo, varados en un mundo donde solo había blanco en todas direcciones. Sin radio, sin ayuda en camino y sin saber cuánto tiempo aguantaría el hielo. Durante meses estuvieron a la deriva en el mar congelado, acampando sobre placas de hielo en movimiento, siempre en alerta. Finalmente se subieron a pequeños botes salvavidas de madera y comenzaron a remar sobre aguas congeladas, esquivando imponentes icebergs, luchando contra olas que los empapaban hasta los huesos. Fue agotador, helado, aterrador, pero siguieron adelante. Finalmente desembarcaron en un aislado y rocoso tramo de tierra llamado Isla Elefante, su primera tierra firme en más de un año, pero estaba deshabitada y no ofrecía ninguna posibilidad de rescate. Entonces Shackleton seleccionó a 5 hombres, cargó el bote salvavidas más resistente y partió a través de 1.300 kilómetros de océano abierto en busca de ayuda. El viaje duró más de 2 semanas y enfrentaron todo lo que podría llevar a cualquier hombre a la locura: tormentas, rociadas heladas y olas del tamaño de edificios pequeños. Pero Shackleton mantuvo su positividad. Perder a sus hombres no era una opción. Gracias a su increíble liderazgo lograron llegar a tierra. Desembarcaron en la isla Georgia del Sur, pero del lado opuesto al que necesitaban. Eso significaba que todavía tenían que caminar durante 36 horas a través de la isla para llegar a la estación ballenera en el otro extremo. Afortunadamente lo lograron. Si estuvieras en su lugar, probablemente te darías una ducha caliente y te acurrucarías en posición fetal por un par de meses. Pero esa no era una opción para Shackleton. Él no descansó. En lugar de eso, inmediatamente comenzó a trabajar en un plan para rescatar a los 22 hombres que aún estaban atrapados en la isla Elefante. Después de varios intentos de rescate fallidos, las autoridades le prestaron a Shackleton un remolcador. Es un tipo de barco que mueve otras naves empujándolas o tirando de ellas. Cuando se estaban acercando a la isla Elefante, el 30 de agosto de 1916, el capitán vio algo: una señal de humo desde la costa. Sí, a pesar de los pronósticos, todos sobrevivieron.
Como ya sabes, el barco no lo logró. Desapareció completamente hasta el año 2022, cuando fue localizado en el lecho marino a una profundidad de unos 3.000 metros en el mar de Quetzal. Fue noticia en todo el mundo y las imágenes del Endurance mostraron que estaba bellamente conservado en aguas heladas. Sus maderas parecían nuevas y su estructura básicamente seguía intacta. El naufragio estaba cubierto por esponjas, anémonas marinas, lirios de mar y estrellas. Todo era sorprendente y escalofriante. Pero ¿cómo está en tan buen estado? Aunque parecía como cualquier otro barco de su tamaño, no lo era. El Endurance fue construido para sobrevivir a duras condiciones de hielo. Cada detalle fue planeado para una máxima durabilidad. Las juntas y los herrajes estaban reforzados para una mayor resistencia. Estaba hecho de gruesas tablas de roble y pino noruego y cubierto de corazón verde, que es una madera realmente fuerte. La proa fue diseñada para enfrentar el hielo directamente. Cada pieza de madera provenía de un solo roble, moldeada para que coincidiera con la curva del barco. Eso fue lo que les ayudó a sobrevivir en el hielo por tanto tiempo. Al final de 2024, los especialistas realizaron el primer escaneo 3D del barco. Utilizaron robots submarinos para mapear el naufragio desde todos los ángulos, tomando miles de fotos. Luego se ensamblaron para crear un gemelo digital, y ahora lo puedes ver en línea. Pero olvídate de acercarte al naufragio. Es decir, la Antártida sigue siendo uno de los lugares más remotos del mundo, así que llegar hasta allí sería un gran desafío. A medida que el mundo se calienta y el hielo del sur polar continúa derritiéndose, los especialistas creen que habrá más oportunidades para acceder a los restos, pero quieren mantenerlo protegido. Incluso se ha hablado de cómo conservar el Endurance. Una idea es lograr que los propietarios de cruceros acepten no acercarse al naufragio, así que no podremos visitarlo de cerca, al menos no en un futuro cercano. Científicos acaban de descubrir un lago en la Antártida que le da la vuelta a todo lo que creíamos saber sobre la vida en la Tierra. Perforaron una gruesa capa de hielo y encontraron agua líquida donde todo debería estar completamente congelado. Y dentro de esa agua hay vida. Me refiero a organismos vivos de verdad, que prosperan en la oscuridad, intactos desde hace muchísimo tiempo. La historia empieza con una expedición que añadió un nuevo punto súper importante al mapa de la Antártida. Entre noviembre de 2019 y enero de 2020, investigadores que cruzaban esa desolación helada llegaron a una zona llamada Lago Enigma. Creían que caminaban sobre una enorme placa de hielo sólido, pero su equipo mostraba otra cosa. Así que usaron una perforadora potente para atravesar el hielo. Miraron debajo, capa tras capa, y detectaron al menos 12 metros de agua líquida atrapada bajo la superficie. Vinieron buscando roca. Pero en este lago de la Antártida encontraron un mundo oculto bajo el hielo, justo donde menos lo esperaban. Los científicos se quedaron impactados y no se conformaron con este descubrimiento. Querían saber de dónde venía toda esa agua, porque en esta parte de la Antártida el clima es implacable. Temperaturas extremas, poca precipitación, vientos castigadores y evaporación por el sol no son precisamente las condiciones ideales para un lago. Cualquier agua dulce se habría secado hace mucho. Así que tenía que existir una fuente que lo rellenara, para que un lago subglacial en la Antártida, como este, siguiera vivo. Los investigadores analizaron la composición química de las sales y de los materiales disueltos en el agua. Notaron un patrón que señalaba un origen. Parecía que el glaciar cercano alimentaba el lago por medio de un conducto subterráneo que nadie esperaba que existiera. Así que ahí lo tienes, un descubrimiento asombroso de la Antártida, oculto bajo el hielo, alimentado no por la lluvia ni por el deshielo de la superficie, sino por un flujo subterráneo que recorre la Tierra en silencio. Y por eso, cuando el equipo perforó más profundo, no solo encontró agua, encontró un ecosistema secreto. Vida donde creían que no podía haberla. Y cuando aquí digo vida, no me refiero a algo que nos salude con la mano. Hablo de diminutas criaturas, pequeñas estructuras, comunidades microbianas que evolucionaron aisladas, protegidas por el hielo y prácticamente confinadas a su hogar escondido. Recubren el fondo del lago en mantos microbianos. No son simples masas de algas, sino tapetes complejos de microorganismos. Algunos se ven como coberturas delgadas y puntiagudas, otros como alfombras gruesas y arrugadas, o incluso como estructuras parecidas a árboles de hasta unos 40 centímetros de altura. Y estas formaciones, que parecen sacadas de una película de ciencia ficción sobre vida en planetas lejanos, no son manchas al azar de ADN flotando en el agua. Están vivas, construyendo estructuras, acumulando capas, cambiando con el tiempo. Así que el fondo del lago es algo así como el suelo de un bosque, solo que es oscuro, frío y está cubierto de hielo. Si la vida puede florecer bajo unos 14 metros de hielo,
y casi en la oscuridad. Quizá nuestras ideas sobre dónde puede existir necesitan una actualización. Y no sabemos qué pasa cuando perturbamos este ecosistema del lago oculto. ¿Qué tal si metemos humanos, maquinaria o incluso nuestro aliento en la mezcla? Estos microbios han vivido aislados quién sabe cuántos milenios. Quizá incluso millones de años, sin ningún contacto con el mundo de arriba. Si los humanos los alteramos, estos organismos podrían estar en serio riesgo al encontrarse con microbios que nunca habían visto. El lago podría contaminarse y su ecosistema podría cambiar para siempre. Al adentrarnos en este territorio nuevo, tenemos que ser especialmente cuidadosos. Al final, toda la Antártida es como un libro de secretos sobre la evolución, la adaptación y la supervivencia que debemos leer con cuidado. Este continente no deja de sorprendernos. En sus rincones más remotos aparecen animales que nunca se habían visto, desde extrañas criaturas marinas hasta insectos amantes del hielo que ni sabías que existían. Por ejemplo, la anémona de mar amante del hielo, que los científicos vieron colgada boca abajo del lado inferior de la plataforma de hielo de Ross. Parece una flor delicada pegada al techo, moviendo sus tentáculos en un agua tan fría como una mala ruptura amorosa. Los investigadores guiaron un robot bajo el hielo y encontraron una especie totalmente nueva. Y luego está la recién llegada con verdadera vibra de alfombra roja, la llamada estrella pluma fresa antártica. Este pompón flotante puede tener hasta 20 brazos. Recibió su apodo porque su cuerpo se ve, ya te lo imaginas, como una fresa. Y sí, supongo que la Antártida es el último lugar donde esperarías ver una guardería de peces, pero ahí está la más grande conocida en todo el mundo. Los investigadores estaban ahí arrastrando sus cámaras por el fondo del mar de Weddell para mapearlo, cuando vieron miles, luego millones de cuencos idénticos en el sedimento. Los nidos cubrían unos 240 kilómetros cuadrados de fondo marino, y en total eran cerca de 60 millones, uno cada 25 centímetros. Todos los nidos eran de peces de hielo. Estas criaturas tienen la sangre blanca, es decir, no tienen hemoglobina, la sustancia que vuelve roja la sangre, y aún así logran sobrevivir en un agua tan fría que podría romperte el alma. En cada nido había un pez adulto sentado, cuidando alrededor de 1,700 huevos. Resulta que las focas de Weddell se dan un festín con los peces de hielo, así que este enorme lugar de reproducción no es solo una guardería, también es un buffet para los depredadores del vecindario. Y ya que hablamos de buffets, los propios peces de hielo se alimentan de una surgencia cálida que arrastra nutrientes y diminuto zooplancton. Es muy impresionante que la colonia de peces de hielo tenga un borde tan marcado, una línea literal en el fondo. El límite de esa frontera coincide casi a la perfección con el borde externo de la surgencia cálida, lo que parece un truco evolutivo muy bien afinado. Otro descubrimiento de la Antártida que dejó a los científicos boquiabiertos no fue un pez llamativo ni un hueso de dinosaurio, sino algo probablemente aún más importante para la ciencia: burbujas. Pequeñas burbujas antiguas atrapadas en lo que podría ser el hielo más viejo que se ha sacado a la luz del día, de casi 1.200.000 años. Antes de este hallazgo, los investigadores habían reconstruido la historia del clima hasta hace unos 800.000 años, pero querían ir más atrás. Pasaron años buscando el lugar perfecto donde el hielo pudiera contar la historia de corrido. Algunas zonas de la Antártida guardan hielo aún más antiguo, quizá de 3 o 4 millones de años, pero está fragmentado y necesitaban un registro continuo. Cuando por fin perforaron en el sitio correcto, encontraron núcleos de hielo cristalino con burbujas que atraparon la atmósfera de la Tierra tal como era hace cientos de miles de años. Cuando los científicos analizan el aire de dentro, no solo estudian gases, pueden saber qué inhalaban nuestros ancestros lejanos, qué exhalaba el planeta y cómo se daba el ritmo de la vida y del clima mucho antes de que apareciéramos. El periodo de hace alrededor de 900.000 años, la misma época sellada en este hielo, pudo haber sido una de las veces que la humanidad estuvo más cerca de desaparecer. Según estudios genéticos, la población humana se redujo a cerca de 1.300 individuos en todo el planeta. Nadie sabe con certeza qué provocó eso, pero pudo haber sido el clima. Así que estas burbujas antiguas podrían guardar las pistas que necesitamos para entender cómo nuestros ancestros sobrevivieron a uno de los capítulos más duros de la historia de la Tierra. Y quizá cómo podemos sobrevivir al siguiente. Porque, ya sabes, el planeta se repite una y otra vez de formas nuevas e incómodas. Y la Antártida tiene lecciones que enseñarnos. Una lección que podríamos aprender por las malas tiene que ver con lo que hay bajo su hielo. Científicos descubrieron recientemente que debajo de la Antártida se está gestando algo nada tranquilo. Podría haber volcanes ahí, esperando silenciosamente su momento. Sí, escuchaste bien, volcanes.
de los calientes y furiosos, sentados bajo kilómetros y kilómetros de hielo. El equipo usó simulaciones por computadora y descubrió que, cuando partes del hielo se derriten, la presión que mantiene contenidos esos volcanes disminuye. Y ¡pum! Podrían empezar a derretir aún más hielo desde abajo. Es como un círculo vicioso de caos. El hielo se derrite, el volcán despierta, y luego se derrite todavía más hielo. Incluso si la humanidad dejara de afectar el clima del planeta mañana mismo, esa reacción en cadena podría seguir. Porque no se trata solo del aire, sino del fuego que se esconde debajo. Lo más inquietante es que este tipo de deshielo podría elevar el nivel del mar mucho más de lo que creíamos. Y como la Antártida guarda más de 70% de todas las reservas de agua dulce del planeta, te puedes imaginar el nivel de desastre al que podría llevar. Así que ahora ves que el mapa de la Antártida es como un juego de mesa de la vida real para los humanos. Y tenemos que ser cuidadosos al estudiarlo y al jugar en él. Esponjas gigantes en forma de jarrón, medusas de otro mundo, gusanos segmentados cubiertos de cerdas y grandes pulpos son el más reciente descubrimiento en la Antártida. Los científicos los encontraron después de que un enorme iceberg se desprendiera, lo que reveló un tesoro de vida antigua bajo el hielo. En enero de 2025, un enorme iceberg del tamaño de una ciudad llamado A84 se desprendió de la plataforma de hielo Jorge VI en la Antártida, una gran plataforma de hielo de unos 450 kilómetros de largo, de 20 a 70 kilómetros de ancho y unos 250 metros de espesor. En el verano, que dura desde noviembre hasta finales de febrero, la plataforma de hielo se derrite en la superficie y se forman lagos de cinta de agua de deshielo. Son alargados y en forma de cinta, de ahí su nombre. Cuando el iceberg se alejó, dejó parte del fondo oceánico al descubierto, y era un lugar que nadie había visto antes. Los científicos a bordo del barco de investigación Falkor estaban cerca, en el mar de Bellingshausen. Tan pronto como escucharon sobre el iceberg, cambiaron sus planes. Entendieron que era una oportunidad excepcional para examinar algo desconocido e impresionante, como levantar una piedra en el bosque para ver lo que se esconde debajo. Los investigadores utilizaron un robot submarino llamado Sebastián y exploraron el fondo marino durante 8 días. Se adentraron hasta más de 1.300 metros de profundidad. Allí abajo, encontraron un ecosistema oculto. Había grandes corales y esponjas llenas de animales marinos. Un mundo entero bajo el hielo. Los investigadores pensaban que encontrarían algo de vida allí abajo, pero no esperaban ver tanta. Y esta vida antigua submarina no estaba sobreviviendo. Había estado prosperando en ese lugar helado y hostil durante mucho tiempo. Anémonas que parecían pequeños árboles esponjosos, arañas de mar, peces de hielo, pulpos. La investigación fue transmitida en vivo a científicos de todo el mundo, y esas transmisiones en vivo son de libre acceso. Lo más impresionante fue que algunas criaturas descubiertas parecen ser nuevas especies. Sí, tal vez haya nuevas especies en la Antártida en 2025. Y algunas podrían vivir únicamente en esta región. Eso se debe a que la Antártida no solo está muy lejos, ha estado aislada del resto del mundo durante millones de años. La corriente circumpolar antártica la rodea, como un gran foso de agua rodea un castillo. Pero aunque resulte que esas especies no son nuevas, los científicos han encontrado caracoles, gusanos con cerdas, crustáceos como pequeños cangrejos y camarones, y una especie de medusa fantasma, que es muy rara y parece de otro mundo. Su nombre oficial es demasiado complicado, así que llamémosla medusa fantasma gigante. Esta medusa es enorme. Su campana, la parte superior redonda en forma de paraguas, puede medir más de 1 metro de ancho. Tiene 4 brazos largos que se extienden detrás de ella, cada uno de hasta 10 metros, tan largo como un autobús escolar. Los científicos capturaron una por primera vez en 1899, pero les llevó 60 años darse cuenta de que era un tipo completamente nuevo de medusa. La medusa fantasma tiene un cuerpo translúcido de tono púrpura que se ve un poco fantasmal. En lugar de los tentáculos normales de una medusa, tiene estos brazos en forma de cinta que le ayudan a atrapar alimento y llevarlo a su boca en el centro. Aunque las medusas no tienen cerebro como nosotros, los investigadores que observaban a la gigantesca medusa fantasma notaron algo sorprendente. La criatura de otro mundo parecía mover sus brazos con mucho cuidado y control, en especial cuando nadaba por espacios estrechos en el fondo del mar.
Parecía que actuaba con mucha precaución y deliberación. ¡Ugh! ¡Qué miedo! ¿Otro ser consciente? Las medusas tienen una simple red nerviosa en lugar de un cerebro, lo que les ayuda a percibir el mundo que las rodea. Sin embargo, la forma en que se movía esta medusa fantasma hizo que los científicos pensaran que podría ser más inteligente o más coordinada que otras medusas. Estudiarla puede ayudar a los científicos a entender cómo los animales sin cerebro logran explorar y sobrevivir en lugares complicados bajo el agua. Otro hallazgo interesante fueron unos pequeños gusanos llamados gusanos de cerdas. Los científicos los llaman poliquetos, pero vamos a quedarnos con gusanos de cerdas porque suena más divertido. Muchas variedades viven en partes muy frías y profundas del océano. Los gusanos de cerdas tienen un cuerpo compuesto por muchos segmentos y tienen pequeñas cerdas a lo largo de sus lados. Estas cerdas les ayudan a moverse, a sentir lo que tienen cerca e incluso a protegerse del peligro. Un ejemplo genial es el gusano de escamas antártico. Es un tipo de gusano de cerdas que vive en aguas muy frías y profundas y tiene brillantes cerdas doradas que lo hacen lucir bastante elegante. Durante la exploración del fondo marino antártico, el equipo también encontró esponjas gigantes con forma de jarrón. Por lo general, las esponjas crecen muy lentamente. Entonces, para alcanzar ese tamaño, deben haber estado creciendo allí durante mucho tiempo, tal vez incluso cientos de años. Su tamaño muestra que los animales de aguas profundas que viven a su alrededor no se mudaron recientemente. Esas criaturas marinas han estado allí por décadas y han logrado formar comunidades prósperas bajo el hielo, así que realmente era vida antigua escondida. Y eso sorprendió mucho a los científicos. En estudios anteriores, la gente solía dejar caer cámaras a través de agujeros en el hielo o visitar zonas de icebergs mucho tiempo después de que el hielo se había desprendido para explorar ecosistemas ocultos. En ese entonces, principalmente veían un fondo marino desnudo y vacío, con solo unos pocos animales. Pero esta vez, el equipo llegó solo semanas después de que el gigantesco iceberg se desprendiera y pudieron ver lo que se escondía justo debajo de él. Los primeros 14 kilómetros detrás de la plataforma de hielo pueden albergar ecosistemas ricos y activos. La zona es oscura, fría y estuvo oculta durante eras, y aún así, todo tipo de criaturas viven allí. Esto demuestra que la vida puede prosperar en lugares que parecen demasiado hostiles o congelados. Por otro lado, encontrar toda esta vida allá abajo no es tan sorprendente. Muchos animales viven en lugares oscuros y fríos bajo el agua, por lo que tiene sentido que también estén bajo la plataforma de hielo. El hielo de alguna manera los oculta y los mantiene protegidos de lo que sucede en la superficie. Pero lo extraño es la cantidad de diferentes tipos de criaturas que viven allí, a pesar de que era un lugar realmente cerrado. De hecho, se parece mucho al lecho marino en partes de la Antártida que no tienen hielo encima. ¿Cómo puede ser? Por lo general, pequeñas plantas llamadas fitoplancton crecen cerca de la superficie donde golpea la luz solar. Animales pequeños, similares a camarones, llamados krill, comen esas plantas durante la noche. Cuando el krill se sacia, desciende y lleva comida y nutrientes al fondo del océano. Y sus desechos ayudan a alimentar a las criaturas de las profundidades marinas. Pero si hay una gran capa de hielo encima, la luz del sol no la atraviesa, por lo que no pueden crecer plantas allí, y no hay krill que lleve comida hacia abajo. Los científicos pensaron que esto significaría menos comida y menos animales allá abajo. Pero encontraron mucha vida de todas maneras. Resulta que, probablemente, la comida y los nutrientes se filtran bajo el hielo, transportados por corrientes submarinas, similares a ríos que fluyen bajo el océano. Los científicos encontraron algunos animales que vivieron mucho tiempo, así que parece que esas corrientes, que en su mayoría provienen del agua de glaciares en deshielo, llevan suficiente alimento para mantener el ecosistema saludable y lleno de vida. Nadie sabe qué va a pasar con toda esa vida en aguas profundas ahora que el iceberg se ha alejado. Esas criaturas han habitado bajo un grueso hielo por quién sabe cuánto tiempo, en condiciones superestables y totalmente a oscuras. Obviamente, no son amantes del cambio. Así que perder ese techo helado podría desajustar por completo todo su entorno.
Uno de los científicos mencionó que la plataforma de hielo de la que provenía el iceberg ha estado retrocediendo aproximadamente 40 kilómetros en los últimos 50 años. Eso es parte de un patrón más amplio. El hielo de la Antártida se está derritiendo más rápidamente, lo que eleva el nivel del mar en todo el mundo. Una enorme extensión de nieve blanca, vientos helados, paisajes sin vida y extrañas y escalofriantes señales que parecen venir desde el interior de la Tierra. Estos pulsos de radio ocurren en la Antártida y nadie puede descifrar qué son ni de dónde vienen. Verás, los científicos están llevando a cabo un experimento llamado ANITA, que es la sigla de Antena Transitoria Impulsiva de la Antártida. Básicamente, es un montón de detectores sujetos a globos gigantes que flotan muy arriba, sobre el Polo Sur. Su trabajo es detectar neutrinos de energía extremadamente alta. ¿Cómo los detectan? Justo en el momento en que los neutrinos entran en contacto con el hielo y producen un corto e intenso estallido de ondas de radio. Ahora, los neutrinos son estas diminutas partículas casi sin masa que no tienen carga eléctrica. Están en todas partes y miles de millones pasan a través de ti cada segundo, incluso mientras estás viendo este video. Los neutrinos vienen de todas partes, del Sol, de estrellas que explotan, del espacio profundo, incluso de debajo de tus pies. El Sol los emite sin parar mientras fusiona hidrógeno en helio. Las estrellas que están explotando lanzan enormes ráfagas de neutrinos durante las explosiones de supernovas. Cuando los rayos cósmicos de alta energía chocan con nuestra atmósfera, producen nuevos neutrinos que también caen sobre nosotros como lluvia, y algunos incluso vienen de material radiactivo que se desintegra en el interior de la Tierra. Los neutrinos más antiguos han estado viajando por el universo desde el Big Bang, pero son prácticamente invisibles, porque casi nunca reaccionan con nada. Por eso, los científicos usan experimentos impresionantes, como ANITA, para intentar atrapar aunque sea unos cuantos. Pero regresemos a ese día decisivo en que todo cambió. Normalmente, las señales de radio producidas por los neutrinos rebotan en el hielo y salen hacia arriba. Ahí es donde ANITA puede detectarlas. Ese es todo el propósito del experimento: estudiar neutrinos y aprender más sobre eventos cósmicos lejanos, como supernovas, o lo que sea que esté pasando a años luz de distancia. Pero entonces pasó algo realmente extraño. Los detectores registraron ondas de radio que no estaban rebotando en el hielo en absoluto. Parecía que venían de debajo del horizonte, desde abajo del hielo. Ahora, esto ni siquiera debería ser posible. Según todo lo que sabemos de física, las señales no pueden simplemente viajar hacia arriba a través de roca sólida y hielo. Una de las investigadoras, Stephanie Wiesel, de Penn State, también dijo que esas ondas de radio llegaban con ángulos súper inclinados, como a unos 30 grados por debajo de la superficie. La única forma de que eso pasara sería que la señal hubiera atravesado miles de kilómetros de roca sólida antes de llegar al detector. Pero si eso fuera cierto, la roca la habría absorbido por completo. Así que algo simplemente no cuadraba. El equipo hizo todos los cálculos y aún así no obtuvo una respuesta clara. Pero para ellos era un problema interesante, porque en realidad no sabían qué eran esas anomalías. Lo que sí sabían era que probablemente no eran neutrinos. Eso es porque, si el equipo llega a detectar un neutrino, significa que ha viajado una distancia enorme sin chocar con nada, posiblemente desde el borde mismo del universo observable. Así que, sea lo que sea que ANITA haya detectado, no se comporta como nada que los científicos hayan visto antes. Eso podría significar que hay por ahí un tipo de partícula totalmente nuevo. O quizá está pasando algo más que todavía no entendemos. Publicaron sus hallazgos en la revista Physical Review Letters, pero el misterio sigue sin resolverse. Nadie sabe realmente qué está pasando bajo ese hielo antártico. Solo que allá afuera, algo no está siguiendo las reglas. Ahora, si los científicos lograran detectar y rastrear de dónde vienen esas partículas rapidísimas, podrían aprender muchísimo sobre el universo, mucho más de lo que nos dejan ver incluso los telescopios más grandes y más caros. Verás, los neutrinos básicamente viajan por el espacio casi a la velocidad de la luz, casi sin chocar con nada. Eso significa que pueden llevar información intacta sobre eventos que ocurrieron a millones o incluso miles de millones de años luz de distancia. Por eso Wiesel y un montón de otros investigadores en todo el mundo han estado construyendo estos detectores increíblemente sensibles para captar señales de neutrinos. Incluso las más pequeñas son súper importantes, porque en este campo, un minúsculo destello de datos puede guardar un verdadero tesoro de información.
Así que los investigadores han estado diseñando instalaciones tanto en la Antártida como en Sudamérica para atrapar estas partículas tan raras. Anita es uno de esos detectores, y la Antártida es el lugar perfecto para ello. Casi no hay ruido de radio, no hay ciudades, no hay tráfico ni interferencia aleatoria. En realidad, el montaje está bastante padre. Le colocan un conjunto de antenas de radio a un globo gigante. Lo envían a unas cuantas decenas de kilómetros de altura en el cielo y lo hacen flotar sobre las interminables extensiones de hielo blanco. Desde allá arriba, apunta hacia abajo, escuchando débiles señales de radio que vienen desde lo profundo del hielo. Cuando uno de esos neutrinos súper raros, específicamente un neutrino tau, choca con el hielo, crea otra partícula llamada leptón tau. Ese leptón luego sale disparado del hielo y empieza a desintegrarse, perdiendo energía y convirtiéndose en fragmentos más pequeños. Ese proceso de desintegración produce lo que se llama una lluvia de partículas en el aire, algo así como una ráfaga de chispas invisibles volando por el aire. Si pudiéramos ver esas lluvias de partículas en el aire con nuestros ojos, se verían como alguien moviendo una bengala en la oscuridad, con brillantes estelas quedando atrás mientras se mueve. Al estudiar la dirección y el patrón de estas señales, las que vienen del hielo, las llamadas lluvias de hielo, y las que están en el aire, las lluvias de partículas en el aire, los científicos pueden averiguar de dónde vino la partícula original. Por lo general es súper preciso, como cuando rebotas una pelota en el suelo. Puedes predecir a dónde va a ir, pero estas señales nuevas y extrañas no rebotan como se supone que deberían. Los ángulos están totalmente mal, son mucho más inclinados de lo que cualquier modelo puede explicar. Así que el equipo investigó más a fondo. Primero, revisaron todos los datos de los múltiples vuelos en globo de Anita. Luego los compararon con montones de simulaciones por computadora de rayos cósmicos y neutrinos. Y filtraron todo el ruido de fondo habitual. Incluso verificaron sus resultados con otros experimentos, como el detector IceCube, que también está ubicado en la Antártida. Y con el observatorio Pierre-Auger, en Argentina. Querían ver si alguien más había detectado lluvias de partículas en el aire similares que vinieran hacia arriba. ¿Y adivina qué? La cosa se puso aún más rara. No encontraron nada. Ningún otro detector había registrado nada que pudiera explicar lo que había visto Anita. Por eso los investigadores terminaron llamando a toda la situación una anomalía. Básicamente significa, sí, no tenemos idea de qué es esto, pero seguro que no se comporta como un neutrino. Wiesel explicó que las señales simplemente no encajaban con la imagen usual de cómo se supone que deben comportarse las partículas. Algunas personas han propuesto ideas, como que tal vez sea algún tipo nuevo de física, o una pista de la materia oscura. La materia oscura es básicamente esa cosa invisible que evita que el universo se desmorone. Está en todas partes, solo que no podemos verla. Los científicos han estado tratando de averiguar qué es en realidad desde hace casi un siglo, y sigue siendo uno de los mayores misterios que existen. Todo lo que podemos ver, como estrellas, planetas, personas, perros, constituye solo alrededor del 5% del universo, y la materia oscura representa alrededor del 27%. El resto es algo todavía más extraño, llamado energía oscura. Los científicos creen que la materia oscura es lo que le da su forma a las galaxias y mantiene todo unido como un pegamento cósmico. Sin ella, el universo se vería totalmente diferente. Sería realmente increíble descubrir que esta teoría es cierta, pero como IceCube y Auger no han detectado lo mismo, eso realmente limita las posibilidades. Penn State ha estado en el juego de detectar neutrinos desde hace casi una década, construyendo detectores y analizando todo tipo de señales cósmicas. Y el equipo ya está trabajando en su siguiente gran proyecto, un detector totalmente nuevo, llamado PUEO. Va a ser más grande, más sensible y mucho mejor para detectar esas esquivas señales de neutrinos. Por ahora, esto sigue siendo uno de esos misterios cósmicos de larga duración que mantienen despiertos a los científicos por las noches. Pero el equipo es optimista. Cuando PUEO se lance, tendrá mejores sensores, lo que significa que, si de verdad hay más de estas anomalías allá afuera, esta vez las van a atrapar. Y quizá entonces, por fin descubramos qué hay detrás de ellas. Algunos lugares no parecen importantes hasta que el mundo se da cuenta de que tienen las llaves del futuro. Ese es el caso del Ártico canadiense. Durante la mayor parte de la historia solo era hielo, nieve, rocas, caribúes e incluso más hielo. Pero ahora está a punto de convertirse en uno de los lugares más importantes de la Tierra y quizá haga que Canadá sea una superpotencia global. ¿Por qué? Porque esconde minerales que alimentan vehículos eléctricos, satélites y sistemas de misiles mientras la demanda está en auge. Pero no se trata solo de extraer y retener recursos, también de tener control.
Actualmente China lleva una enorme ventaja porque refina más del 90% de las tierras raras del mundo. Eso significa que si deseas lanzar un satélite, fabricar dispositivos electrónicos avanzados o incluso mantener encendidas las luces de tu sofisticado hogar inteligente, lo más probable es que dependas de China. Y eso pone muy nerviosas a muchas potencias mundiales, porque cuando todo se está volviendo eléctrico, lo último que necesitas es ser dependiente de tu rival geopolítico. Así que ahora la carrera mundial por la tecnología limpia está en marcha. Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, todos están compitiendo. Sin embargo, la última tecnología y el potencial inexplorado podrían darle a Canadá la ventaja. Canadá ha tenido estos minerales durante décadas, pero con precios bajos, un terreno difícil y sin auge global, permanecieron mayormente inexplorados. Sin embargo, Ottawa finalmente está comenzando a actuar. En 2022, Canadá lanzó la estrategia de minerales críticos con miles de millones en financiamiento e incentivos fiscales para que las empresas empiecen a excavar. También hay planes para construir las carreteras, puertos y líneas eléctricas necesarios para acceder a esos depósitos remotos en el norte. Canadá ya produce más de 60 minerales y metales, pero 31 de ellos ahora se consideran críticos. 6 están recibiendo un trato especial: litio, grafito, níquel, cobalto, cobre y elementos de tierras raras. Desenterrarlos es solo el primer paso. ¿Cuál es el verdadero plan? Mantenerlos ahí. Convertir ese tesoro congelado en baterías nuevas y brillantes directamente en casa. Para eso hacen falta no solo minas, sino también refinerías, centros de procesamiento y fábricas de alta tecnología donde antes solo había ventisqueros y silencio. Mientras otros aún están hablando, Canadá está ocupada asfaltando carreteras y tendiendo líneas eléctricas. Poco a poco están transformando los campos de nieve en un parque tecnológico. Llegar a todo ese tesoro enterrado solía ser casi imposible. Después de todo, son tierras tan remotas que las carreteras terminan cientos de kilómetros antes. El suelo está congelado la mayor parte del año, y aunque encontraras algo valioso, sacarlo era una pesadilla logística. Entonces, ¿qué cambió? Canadá tiene un as bajo la manga: la inteligencia artificial. No sé tú, pero yo la uso principalmente para hacer memes y música. ¿Pero los geólogos? Están escaneando el Ártico como si fuera Minecraft con visión de rayos X. En lugar de perforar a ciegas, están utilizando muestras de núcleo de décadas de antigüedad. Las integran en una IA y obtienen predicciones sorprendentemente precisas sobre lo que hay bajo tierra. Es como pasar de un mapa del tesoro pirata a un GPS que te dice "cava aquí". Empresas como Geologic AI y Cobalt Metals ya están vertiendo datos en IA y obteniendo aciertos precisos para níquel, cobalto y tierras raras. En los territorios del noroeste, Canadá está ejecutando un laboratorio piloto que utiliza IA y escaneo digital para reanalizar muestras de rocas de hace décadas. El objetivo es descubrir depósitos minerales ocultos que los métodos antiguos podrían haber pasado por alto sin cavar ni un solo nuevo agujero. Todo eso suena genial, pero quizás lo hice parecer más sencillo de lo que es. Excavar en el Ártico es una pesadilla logística. Para empezar, no se trata solo de un rincón remoto. El Ártico canadiense es enorme. Casi la mitad del país se extiende por Yukon, los territorios del noroeste y Nunavut. Es una región más grande que la India, con menos gente que en una pequeña ciudad. La mayoría de este territorio es permafrost, naturaleza salvaje o islas cubiertas de hielo dispersas por el archipiélago ártico. Las temperaturas van desde apenas 10 grados en verano hasta 40 grados bajo cero o menos, con un suelo que permanece congelado la mayor parte del año. Dato curioso, ¿sabías que 40 grados centígrados bajo cero resulta ser lo mismo que menos 40 grados Fahrenheit? Es la única temperatura donde ambas escalas se intersectan. Crecen a ritmos diferentes, pero se cruzan cuando hace suficiente frío. Solo un pequeño dato curioso para los aficionados al clima como yo. De todas formas, no puedes llegar en un camión y empezar a excavar en el Ártico. Allí arriba las carreteras se terminan. ¿Quieres construir algo? Lleva años y un invierno severo puede congelarlo todo. Y si quieres avanzar más al norte, necesitas más de todo. Más comida, más combustible, más maquinaria, lo que significa aún más dinero. Hablando de dinero, otro dato escalofriante es cuánto cuesta todo esto. La minería en el extremo norte es mucho más cara que en Australia o Chile. Una inteligencia artificial puede decirte dónde están los minerales, pero las personas y las grandes máquinas igual tienen que excavar y eso cuesta una fortuna. Pero eso no es todo.
La mayor parte del norte de Canadá es tierra indígena. Las comunidades de las primeras naciones, los Inuit y los Métis, han vivido allí durante miles de años y las zonas ricas en minerales suelen estar ubicadas sobre sus tierras ancestrales. Por lo tanto, cuando Canadá habla de desbloquear el Ártico, no se trata solo de carreteras y robots, sino de una cuestión de asociación y colaboración. Y eso no es opcional. Legalmente, los proyectos en tierras indígenas requieren consulta y en muchos casos consentimiento. La buena noticia, algunas comunidades no solo están involucradas, sino que están liderando el camino. En regiones como Nunavut y los territorios del noroeste, corporaciones de propiedad indígena y potencias mundiales ya están moldeando cómo sucede el desarrollo en sus propios términos. Si Canadá quiere lograrlo, va a necesitar más que tecnología y financiamiento, va a necesitar confianza. Entonces, ¿podrá lograrlo? Con los avances tecnológicos y las asociaciones, no parece imposible, porque Canadá no está haciendo solo una cosa bien, están haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Recapitulemos: recursos ocultos, verificado; nueva estrategia, en marcha; gran financiación, aprobada; herramientas de inteligencia artificial, desplegadas; asociaciones indígenas, en progreso; infraestructura, ya está en marcha. Es una bola de nieve convirtiéndose en avalancha. La exploración impulsa la inversión acelera las carreteras desbloquean más depósitos atraen más fábricas. Es un bucle de retroalimentación, y si continúan alimentándolo, toda la operación en el Ártico podría pasar de ser una idea a un imperio más rápido de lo que cualquiera espera, que le dará un nuevo significado a la frase activos congelados. Pero esto no solo ayuda a Canadá, podría ahorrarle a los Estados Unidos muchos problemas. Si todo sale según lo planeado, no necesitarán traer tierras raras del otro lado del planeta. Podrán mirar al norte, saludar a los caribúes y obtener lo que necesitan de su vecino más cercano. Por eso Estados Unidos ha respaldado públicamente el esfuerzo, ofreciendo apoyo y financiación para ayudar a construir una cadena de suministro confiable en América del Norte. Para Canadá, este podría ser el momento en que deje de ser solo un proveedor de materias primas y comience a convertirse en un actor clave en la economía de tecnología limpia. Para los Estados Unidos, es como descubrir que tu vecino ha estado construyendo secretamente una fábrica de baterías en su patio, mientras tú estabas fabricando vehículos eléctricos. ¿Y globalmente? Bueno, la abundancia de recursos tiende a bajar los precios, y eso siempre es bueno para nosotros, la gente común. Cobalto, níquel y litio más baratos significan baterías más baratas, y baterías más baratas se traducen en vehículos eléctricos, almacenamiento de energía, teléfonos y laptops más asequibles. Pero no te emociones demasiado todavía. Como dijimos, la minería en el Ártico no es barata, pero en teoría, una vez que el motor de tecnología limpia de Canadá esté plenamente operativo, más oferta y cadenas de suministro más cortas deberían reducir los costos gradualmente. Y no se trata solo de etiquetas de precio, se trata de estabilidad. Actualmente, si un país reduce las exportaciones o se ve envuelto en política, todo en la cadena se tambalea. ¡Oh! Cordilleras misteriosas ocultas bajo miles de toneladas de hielo. Criaturas extrañas con piel translúcida. Llanuras de nieve que cantan. La Antártida tiene sus propios secretos aterradores. Y ahora, un misterioso agujero de hielo del tamaño de Suiza que sigue abriéndose, y los científicos finalmente han descubierto por qué. Este agujero, llamado Polinia de Mud Rise, fue visto por primera vez en 1974 en el mar de Weddell. Desde entonces, ha estado jugando a las escondidas. A veces aparece, a veces desaparece por años. Y cuando aparece, cambia misteriosamente de tamaño. Durante décadas, los investigadores intentaron averiguar qué hace que se forme. Luego, en 2016 y 2017, la Polinia se volvió enorme. ¡Más de 30,000 kilómetros cuadrados! El agujero se mantuvo varias semanas durante el invierno. Fue la primera vez desde la década de 1970 que el mar de Weddell tuvo una Polinia tan grande y duradera. He aquí el asunto con el hielo marino de la Antártida. En verano, el hielo está en su tamaño más pequeño, 2.700.000 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Eso se considera pequeño. Para el invierno, se extiende a unos impresionantes 18 millones de kilómetros cuadrados,
aproximadamente el 4% de la superficie de la Tierra, con extrañas baldosas blancas. La mayor parte de este hielo crece durante la noche polar, que dura semanas, sobre las plataformas de hielo flotante alrededor del continente. Estos agujeros en el hielo, llamados polinias, suelen formarse cuando fuertes vientos desde el interior empujan las baldosas de hielo hasta que se separan. Este mismo viento frío también congela más agua de mar dentro del agujero, añadiendo más trozos a la capa de hielo. Pero la polinia de Mud Rise no está cerca de la costa, donde esos vientos normalmente ayudan a hacer agujeros. En el océano abierto, agujeros como este son raros. Añade el hecho de que el hielo de todo el océano austral ha estado disminuyendo, y no es de extrañar que los científicos se quedaran desconcertados. ¿Qué condiciones exactas están creando este obstinado y gigantesco agujero de hielo? Para descifrar el misterio, los científicos se sumergieron en una montaña de datos satelitales, sensores flotantes, incluso información de animales marinos etiquetados. Además, contaban con años de observaciones pasadas. Y encontraron algo raro. En 2016 y 2017, la corriente circular del océano Weddell, conocida como el giro de Weddell, fue más fuerte de lo habitual. Este empuje extra facilitó que agua salada y más cálida de las profundidades alcanzara la superficie. La polinia se sitúa sobre una montaña submarina llamada Mud Rise. Durante esos grandes años de polinia, la corriente más fuerte provocó que la sal se acumulara alrededor de este pico sumergido. En la superficie, el viento azotaba, creando un efecto de sacacorchos. Esta agua más salada era arrastrada hacia arriba. La sal adicional disminuyó el punto de congelación del agua superficial, permitiendo que la polinia de Mud Rise se formara y permaneciera. Las polinias son importantes para el planeta. El agua densa y salada formada en estos agujeros puede recorrer enormes distancias, extenderse por el océano global y afectar el clima en todas partes. Pero estos magníficos agujeros no son los únicos fenómenos fascinantes y misteriosos por los cuales es famosa la Antártida. ¿Qué tal lagos subterráneos? O mejor dicho, lagos bajo el hielo. Porque hay lagos enteros escondidos bajo el grueso hielo antártico. Los científicos los encontraron por primera vez en 1970 usando radares, y ahora piensan que hay alrededor de 400 lagos situados bajo unos 3 kilómetros de hielo en las zonas exploradas. Estos lagos probablemente se formaron después de que la Antártida se separó de Gondwana, el antiguo supercontinente. Sorprendentemente, el agua de los lagos no se congela porque el hielo que está encima presiona demasiado fuerte. Es cuestión de física. El más grande de todos es el lago Vostok, descubierto en la década de 1990. Se encuentra a algo más de 3 kilómetros debajo del hielo. Los científicos han perforado para tomar muestras y el agua que extrajeron estaba a unos 3 grados bajo cero, a pesar de que el lago ha estado atrapado bajo el hielo por más de 20 millones de años. También está el lago Whillans. En 2014, los científicos hicieron un descubrimiento asombroso allí. Encontraron una colonia próspera de microorganismos a más de 1 kilómetro bajo el hielo. Esas diminutas criaturas nunca vieron la luz del sol ni respiraron aire fresco. En su lugar, utilizaron metano y amonio como energía para crecer. Otra maravilla se esconde a simple vista en el Valle Seco de McMurdo. Es una cascada que parece sacada de una película de terror. Agua de un rojo brillante, como sangre brotando de una herida en el hielo, cae desde 5 pisos del glaciar Taylor hacia el lago Bunny. ¿Aterrador? Pero en realidad hay una explicación científica para esto. El agua que alimenta las cataratas de sangre fue parte de un lago salado. Ahora está aislada de la atmósfera porque se formaron glaciares sobre ella. Atrapada a casi 400 metros bajo tierra, el agua se ha vuelto extremadamente salada, 3 veces más salada que el agua de mar, y no puede congelarse. Esta agua subterránea también está cargada de hierro y carece de oxígeno y luz solar.
Cuando se filtra lentamente a través de una grieta en el glaciar y entra en contacto con el aire, el hierro se oxida y hace que el agua adquiera ese inquietante color rojo oscuro. Con estos paisajes aterradores, la Antártida podría parecer un desierto helado. Un frío gélido, casi sin lluvia y vientos que podrían derribarte. La temperatura más fría registrada en la Tierra fue allí, 90 grados bajo cero. Y aún así, la Antártida es hogar de una fauna realmente extraña. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que nada podría sobrevivir bajo todo ese hielo. Resulta que estaban muy equivocados. Hay todo tipo de criaturas que se han adaptado a ese entorno brutal. Microbios diminutos, crustáceos, calamares colosales y arañas tan grandes que sus patas podrían cubrir un plato de cena. También habitan bajo el hielo gusanos gigantes con cerdas doradas brillantes y enormes mandíbulas dentadas. Y luego está el pez hielo, un pez completamente transparente con ojos enormes y órganos que puedes ver a través de su piel. Estos peces tienen proteínas anticongelantes para sobrevivir en las aguas heladas y no pueden habitar en lugares más cálidos. Aún más extraño, no tienen hemoglobina, la proteína que hace roja la sangre. En otras palabras, sobreviven sin lo que mantiene vivos a la mayoría de los animales. Pero la Antártida no siempre fue el desierto helado que conocemos hoy. Hace millones de años, antes de la edad de hielo, en realidad era cálida, exuberante y llena de vida. Quizá incluso albergó civilizaciones antiguas. Difícil de imaginar, ¿verdad? Los científicos descubrieron esto tras encontrar madera fosilizada, restos de árboles tropicales e impresiones de hojas, y todo apunta a la existencia de selvas tropicales. Además, han desenterrado fósiles de animales marinos, aves y dinosaurios del período Cretácico. Incluso criaturas diminutas dejaron su huella. Alas de escarabajos fosilizadas de hace 14 a 20 millones de años, fósiles unicelulares e, increíblemente, células de esperma de 50 millones de años preservadas en la cáscara de huevo de un gusano extinto. Entonces, no te sorprenderá que te diga que debajo de las gruesas capas de hielo de la Antártida hay una enorme cadena montañosa oculta. Las montañas Kamburtsev se extienden por unos 1.200 kilómetros y se elevan hasta casi 3.000 metros, alrededor de un tercio de la altura del monte Everest. Y todo esto está sepultado bajo 2.000 a 4.000 metros de hielo. Las montañas fueron descubiertas en 1958. Los científicos notaron un delgado parche de hielo y algunas lecturas de gravedad mientras cruzaban el continente. Aunque nadie ha visto directamente esas montañas, los investigadores utilizan radares para mapear su forma y hacer lecturas gravitacionales y magnéticas para estudiarlas hasta su base. Quizás la parte más sorprendente es que las Kamburtsev tienen alrededor de 1.000 millones de años. Así que, en teoría, deberían haberse erosionado hace mucho tiempo. ¿Cómo es que aún se mantienen en pie? Es un misterio. La mayoría de los científicos piensan que un manto con... ¡Oh! Cordilleras misteriosas ocultas bajo miles de toneladas de hielo. Criaturas extrañas con piel translúcida. Llanuras de nieve que cantan. La Antártida tiene sus propios secretos aterradores. Y ahora, un misterioso agujero de hielo del tamaño de Suiza que sigue abriéndose, y los científicos finalmente han descubierto por qué. Este agujero, llamado Polinia de Mud Rise, fue visto por primera vez en 1974 en el mar de Weddell. Desde entonces, ha estado jugando a las escondidas. A veces aparece, a veces desaparece por años. Y cuando aparece, cambia misteriosamente de tamaño. Durante décadas, los investigadores intentaron averiguar qué hace que se forme. Luego, en 2016 y 2017, la Polinia se volvió enorme. ¡Más de 30.000 kilómetros cuadrados! El agujero se mantuvo varias semanas durante el invierno. Fue la primera vez desde la década de 1970 que el mar de Weddell tuvo una Polinia tan grande y duradera.
He aquí el asunto con el hielo marino de la Antártida. En verano, el hielo está en su tamaño más pequeño, 2.700.000 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Eso se considera pequeño. Para el invierno, se extiende a unos impresionantes 18 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente el 4% de la superficie de la Tierra, con extrañas baldosas blancas. La mayor parte de este hielo crece durante la noche polar, que dura semanas, sobre las plataformas de hielo flotante alrededor del continente. Estos agujeros en el hielo, llamados polinias, suelen formarse cuando fuertes vientos desde el interior empujan las baldosas de hielo hasta que se separan. Este mismo viento frío también congela más agua de mar dentro del agujero, añadiendo más trozos a la capa de hielo. Pero la polinia de Mud Rise no está cerca de la costa, donde esos vientos normalmente ayudan a hacer agujeros. En el océano abierto, agujeros como este son raros. Añade el hecho de que el hielo de todo el océano austral ha estado disminuyendo, y no es de extrañar que los científicos se quedaran desconcertados. ¿Qué condiciones exactas están creando este obstinado y gigantesco agujero de hielo? Para descifrar el misterio, los científicos se sumergieron en una montaña de datos satelitales, sensores flotantes, incluso información de animales marinos etiquetados. Además, contaban con años de observaciones pasadas. Y encontraron algo raro. En 2016 y 2017, la corriente circular del océano Weddell, conocida como el giro de Weddell, fue más fuerte de lo habitual. Este empuje extra facilitó que agua salada y más cálida de las profundidades alcanzara la superficie. La polinia se sitúa sobre una montaña submarina llamada Mud Rise. Durante esos grandes años de polinia, la corriente más fuerte provocó que la sal se acumulara alrededor de este pico sumergido. En la superficie, el viento azotaba, creando un efecto de sacacorchos. Esta agua más salada era arrastrada hacia arriba. La sal adicional disminuyó el punto de congelación del agua superficial, permitiendo que la polinia de Mud Rise se formara y permaneciera. Las polinias son importantes para el planeta. El agua densa y salada formada en estos agujeros puede recorrer enormes distancias, extenderse por el océano global y afectar el clima en todas partes. Pero estos magníficos agujeros no son los únicos fenómenos fascinantes y misteriosos por los cuales es famosa la Antártida. ¿Qué tal lagos subterráneos? O mejor dicho, lagos bajo el hielo. Porque hay lagos enteros escondidos bajo el grueso hielo antártico. Los científicos los encontraron por primera vez en 1970 usando radares, y ahora piensan que hay alrededor de 400 lagos situados bajo unos 3 kilómetros de hielo en las zonas exploradas. Estos lagos probablemente se formaron después de que la Antártida se separó de Gondwana, el antiguo supercontinente. Sorprendentemente, el agua de los lagos no se congela porque el hielo que está encima presiona demasiado fuerte. Es cuestión de física. El más grande de todos es el lago Vostok, descubierto en la década de 1990. Se encuentra a algo más de 3 kilómetros debajo del hielo. Los científicos han perforado para tomar muestras y el agua que extrajeron estaba a unos 3 grados bajo cero, a pesar de que el lago ha estado atrapado bajo el hielo por más de 20 millones de años. También está el lago Whillans. En 2014, los científicos hicieron un descubrimiento asombroso allí. Encontraron una colonia próspera de microorganismos a más de 1 kilómetro bajo el hielo. Estas diminutas criaturas nunca vieron la luz del sol ni respiraron aire fresco. En su lugar, utilizaron metano y amonio como energía para crecer. Otra maravilla se esconde a simple vista en el Valle Seco de McMurdo. Es una cascada que parece sacada de una película de terror. Agua de un rojo brillante, como sangre brotando de una herida en el hielo, cae desde 5 pisos del glaciar Taylor hacia el lago Bunny. ¿Aterrador? Pero en realidad hay una explicación científica para esto. El agua que alimenta las cataratas de sangre fue parte de un lago salado. Ahora está aislada de la atmósfera porque se formaron glaciares sobre ella.
Atrapada a casi 400 metros bajo tierra, el agua se ha vuelto extremadamente salada, 3 veces más salada que el agua de mar, y no puede congelarse. Esta agua subterránea también está cargada de hierro y carece de oxígeno y luz solar. Cuando se filtra lentamente a través de una grieta en el glaciar y entra en contacto con el aire, el hierro se oxida y hace que el agua adquiera ese inquietante color rojo oscuro. Con estos paisajes aterradores, la Antártida podría parecer un desierto helado. Un frío gélido, casi sin lluvia y vientos que podrían derribarte. La temperatura más fría registrada en la Tierra fue allí, 90 grados bajo cero. Y aún así, la Antártida es hogar de una fauna realmente extraña. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que nada podría sobrevivir bajo todo ese hielo. Resulta que estaban muy equivocados. Hay todo tipo de criaturas que se han adaptado a ese entorno brutal. Microbios diminutos, crustáceos, calamares colosales y arañas tan grandes que sus patas podrían cubrir un plato de cena. También habitan bajo el hielo gusanos gigantes con cerdas doradas brillantes y enormes mandíbulas dentadas. Y luego está el pez hielo, un pez completamente transparente con ojos enormes y órganos que puedes ver a través de su piel. Estos peces tienen proteínas anticongelantes para sobrevivir en las aguas heladas y no pueden habitar en lugares más cálidos. Aún más extraño, no tienen hemoglobina, la proteína que hace roja la sangre. En otras palabras, sobreviven sin lo que mantiene vivos a la mayoría de los animales. Pero la Antártida no siempre fue el desierto helado que conocemos hoy. Hace millones de años, antes de la edad de hielo, en realidad era cálida, exuberante y llena de vida. Quizá incluso albergó civilizaciones antiguas. Difícil de imaginar, ¿verdad? Los científicos descubrieron esto tras encontrar madera fosilizada, restos de árboles tropicales e impresiones de hojas, y todo apunta a la existencia de selvas tropicales. Además, han desenterrado fósiles de animales marinos, aves y dinosaurios del período Cretácico. Incluso criaturas diminutas dejaron su huella. Alas de escarabajos fosilizadas de hace 14 a 20 millones de años, fósiles unicelulares e, increíblemente, células de esperma de 50 millones de años preservadas en la cáscara de huevo de un gusano extinto. Entonces, no te sorprenderá que te diga que debajo de las gruesas capas de hielo de la Antártida hay una enorme cadena montañosa oculta. Las montañas Kamburtsev se extienden por unos 1.200 kilómetros y se elevan hasta casi 3.000 metros, alrededor de un tercio de la altura del monte Everest. Y todo esto está sepultado bajo 2.000 a 4.000 metros de hielo. Las montañas fueron descubiertas en 1958. Los científicos notaron un delgado parche de hielo y algunas lecturas de gravedad mientras cruzaban el continente. Aunque nadie ha visto directamente esas montañas, los investigadores utilizan radares para mapear su forma y hacer lecturas gravitacionales y magnéticas para estudiarlas hasta su base. Quizás la parte más sorprendente es que las Kamburtsev tienen alrededor de 1.000 millones de años. Así que, en teoría, deberían haberse erosionado hace mucho tiempo. ¿Cómo es que aún se mantienen en pie? Es un misterio. La mayoría de los científicos piensan que un manto